pruebo esta miseria, este dolor, y voy a la cruz y dejo ahí a ese viejo hombre. Y comienzo a odiar el pecado, porque mire que el pecado es tan terrible. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto y morir en una cruz? Por el pecado. Entonces, cuando el pecado viene a tu vida y golpea tu corazón y te dice, déjame pecar, préstame tu mente, tus ojos, tus manos, tus pies, déjame. Tú dices, no, porque lo que llevó a la cruz, a ese sufrimiento a Jesús, fue el pecado. Yo no te voy a prestar mi mente, mis ojos. Señor, para cada uno de nosotros, hermanos, Dios no nos salva para estar sin hacer nada. Dios nos salva con un propósito. Como pueden ver aquí en la imagen, mire, de aquí él se sigue reproduciendo. Es como la cédula. La cédula se sigue reproduciendo. Entonces, esta es la lección que hoy vamos a estar viendo, ¿verdad? Ahora, lee lo que dice en el libro. Lo que está escrito en el libro. ¿Quién lo lee? A ver, Alan, léelo tú. No podemos reproducir si no morimos. Cuánto deseo hay de morir. En verdad, de tener esa experiencia genuina en nuestro interior. Amén. La clave para que nosotros podamos reproducirnos en otro, de acuerdo a lo que hoy vamos a ver, es morir. ¿Morir a qué? A la vida de pecado. Morir al ego, morir al yo pecaminoso, morir al orgullo, a todo lo que tiene que ver con el pecado. Y eso no es posible en nuestra fuerza. Eso es posible solamente si somos partícipes de la naturaleza de Dios, si nos hemos unido a Cristo. Entonces vamos a buscar los pasajes bíblicos que nos invitan a Gálatas 2:20. Uno busca Gálatas 2:20 y otro busca Romanos 6 del 11 al 14. Donde vamos a ver en esta cita bíblica el secreto para podernos reproducir. Amén. ¿Quién tiene Gálatas 2:20? Ya, lo lees. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gracias. Y otro se alista con Romanos 6 del 11 al 14. Amén. Miren cómo Pablo lo entendió. Y él dice que él primero experimentó una muerte, ¿no? Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y curiosamente Pablo es que escribe la letra de Gálatas y Pablo es que escribe la letra de los romanos. Entonces, en Romanos 6, del 11 al 14, quiero leer que la palabra que usted tiene que subrayar ahí en el versículo 11, que acaba de leer nuestra hermana. Hay dos palabras fundamentales ahí, muerte y vida. Y dice, ustedes considerados muertos ¿a qué? Al pecado. Pero vivos para Dios, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Una nueva identidad. Entonces, para yo poder llegar a ser un verdadero discípulo que me pueda reproducir en otro, Pablo nos está presentando que nosotros tenemos que saber escoger entre la vida y la muerte. Jesús es vida, hermano. Jesús cuando vino al mundo, él dijo que la vida se había manifestado a través de él. Y yo les voy a leer unos pasajes que he apartado aquí. La vida abundante está en Cristo Jesús. Cuando se acuerdan de Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. ¿De qué vida estaba hablando? De la vida de él propio, de la vida eterna. ¿Quién no experimenta tener la vida de Cristo? No puede experimentarla, no puede vivirla. Por lo tanto, es como la semilla cuando cae, ¿verdad? La semilla cae para que salga una nueva planta y germine y crezca y dé fruto. ¿Qué tiene que experimentar esa semilla primero? Muerte. Usted tiene ahí la pepa de mango, se seca, se muere, pero dentro de esa pepa, dentro de esa semilla, hay una vida nueva que va a surgir. Entonces,
Este es un ejemplo que nos da la Biblia, hermano. Pablo experimentó eso y cada cristiano tiene que experimentarlo. O sea, Dios nos salva del pecado, pero nos da su propia vida, pero para que nosotros ya no andemos en la vieja vida, tenemos que experimentar esa muerte al pecado. Hay cristianos que dicen, ay, es difícil la vida cristiana, ay, ¿cómo se puede dejar de pecar? ¿Cómo se puede? No, porque si tú recibes una nueva naturaleza en Cristo, esa nueva naturaleza te capacita para odiar lo que antes amabas. Antes uno amaba el pecado, vivía para el pecado, pero ahora en Cristo ya no. Entonces ahora Cristo se manifiesta como vida dentro de nosotros. Y nosotros experimentamos esa vida. En Romanos 5:21, solo escuchen, para que así como el pecado reinó para muerte, este versículo presenta al pecado como un rey. Como un rey. Mire, para que así como el pecado reinó, es un rey, para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor. ¿Dónde está la palabra clave en este versículo? En la palabra Señor nuestro. O sea, habla de un señorío. Hasta que Cristo no se hace, no toma el lugar y no se entrona como Señor nuestro, es imposible que experimentemos el vencer el pecado en nuestras vidas. Porque antes el que reinaba, porque ahí dice que el pecado reinaba. ¿Dónde reinaba? En nuestro cuerpo mortal, en nuestro corazón. Porque Jesús dijo, cuando vino al mundo, dijo, de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, los malos deseos, la avaricia, todas estas cosas. Y está personalizando Pablo al pecado como un rey que reinó. O sea, imagínense cómo lo está viendo el pecado Pablo, como un personaje que reina. ¿Dentro de quién? Del hombre. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús tiene que reinar y personaliza la gracia. Por eso que Pablo, cuando llega a 1 Corintios 15:10, dice, por gracia de Dios soy lo que soy. Pero dice, yo he trabajado más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra clave ahí es con. He trabajado yo con la gracia. O sea, yo tengo que aprender a colaborar con la gracia si quiero crecer en gracia. Si quiero crecer en justicia, si quiero crecer en verdad, si quiero crecer en amor, mi deber como cristiano es ser un colaborador de la gracia, donde rindo mi voluntad. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Pablo presenta cómo nosotros tenemos que abolir el pecado en nuestra vida, dándole muerte, hermano. Porque para eso no es el evangelio. Le voy a leer el 2 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Miren lo que hizo Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Dónde he leído? En 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén, ¿se dan cuenta? Entonces, Pablo tiene en mente, Pablo está presentando siempre la muerte y la vida. La muerte y la vida. Y entonces dice, y ahora nosotros ya no reina la muerte, o sea, ya no reina el pecado. Ahora reina en nosotros la vida, o sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros es que tenemos que tener esto en mente, hermano. O sea, nosotros como cristianos, el camino de Dios es recto y es perfecto. Y solo los justos andan por él. Y los caminos de Dios se convierten en una fortaleza para el justo. Pero ese mismo camino recto del Señor, que se convierte en una fortaleza para el justo, se convierte en una piedra de tropiezo para el que no camina en justicia. O sea, ese mismo camino que para uno es fortaleza, para otro es un tropiezo. Porque con el Señor no se juega. O caminas como Dios manda, o si no te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor, al no cumplirlo, caes. Por lo tanto, Pablo está hablando, para que no suceda eso en nuestras vidas,
En nosotros se tiene que haber un señorío, y es el señorío de Cristo. Y probando ese señorío, quiere decir viviendo la vida que el Señor nos pide vivir, viviendo en Él. Les hago una pregunta. En esta semana, ¿han conseguido vivir a Cristo? Escuche bien la pregunta. En esta semana, ¿usted ha conseguido vivir a Cristo? Vivir a Cristo. No, significa vivir en Cristo, significa vivir a Cristo desde la verdad. Una cosa, vivir desde la verdad es una cosa muy diferente a conocer la verdad. Yo puedo conocer la verdad, pero no vivir en la verdad. Amén. O sea, yo desde que me levanto, yo tengo que saber que el señorío de Cristo está sobre mí y pide, en otras palabras, el Señor dice, colabora conmigo, déjame vivir mi vida en ti. Por eso que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Mire, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque de eso se trata el señorío. El señorío se trata de aprender a vivir la vida de Cristo en nosotros. Uy, o sea, aprender a vivir desde la verdad, desde Cristo. Y cuando entiendo que esa es la clave para yo darle muerte a la vida de pecado en mi vida, entonces yo aprendo lo que es la abnegación. Por eso que Pablo ahí en Romanos dice, considérense a ustedes mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice en el versículo 11, ¿no? Y dice, y no presentéis vuestros miembros, ¿a qué? Al pecado, como instrumento de justicia. Ya no. ¿Por qué no presentábamos nuestros ojos al pecado, nuestras manos al pecado, nuestros pies al pecado? ¿Sí o no? Los presentábamos y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora quien se enseñorea de nosotros no es el pecado, es Cristo. Amén. Y entonces por eso es que el discípulo es instruido para reproducir a otro. ¿Y cuál es la clave? Morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Pero eso es posible solo si Cristo vive en ti. Si no, no es posible. Si no te conviertes en uno que lucha contra su propia naturaleza solo, sin experimentar y sin tener la fuerza del Señor en tu vida. Entonces, ¿qué requiere? Que muramos al pecado y a nosotros mismos. ¿Cuánto de la vieja vida del viejo hombre tú le has dado muerte? ¿Cuánto tú has logrado decir, logré vencer esto en mi vida? Esto antes me dominaba, me podía, me esclavizaba y ahora le he dado muerte. ¿A qué tú le puedes, contigo mismo decir, no? Yo en mi vida he conseguido avanzar hasta aquí, dándole muerte a mi ego, a mi yo, a mí mismo. Hermano, es algo serio que tiene que ver con el destino de nuestra alma. Por eso es que es importante que nosotros entendamos la palabra de Cristo. Cuando Él dice en Gálatas 2:20, ya no vivo. Esa sola palabrita, ya no vivo yo, tiene tanto que enseñarnos. Y ya no vivo yo. ¿Y por qué ya no vive? Porque lo ha crucificado ese viejo hombre con Cristo. Porque antes dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después dice, ya no vivo yo. O sea, él experimentó una muerte ¿a qué? Al pecado, al viejo hombre. Y de eso se trata la vida cristiana. Porque de nada sirve que usted sepa Biblia, que usted venga a la iglesia, que usted tenga un cargo. Si usted no muere a la vida de pecado, usted se está engañando a sí mismo. Y usted va a tener una mayor condenación. ¿Por qué? Porque no era uno que no veía, que no entendía, que no sabía. No era un ciego, era alguien que la verdad se le fue revelada. Sin embargo, no vivía desde esa verdad. ¿Me estoy explicando, hermano? Por lo tanto, el secreto está aquí. Ahora, te voy a dar en 2 Corintios 4:11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Qué lindo el apóstol Pablo. Está dispuesto a morir. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Dónde es que se tiene que manifestar la vida de Cristo? En esta carne, o sea, en este cuerpo mortal. Les he leído 2 Corintios 4:11. O sea, Pablo dice, yo me considero muerto ahí dice cada día. Mire cómo se vive la vida cristiana.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esto está colegado con Gálatas 2:20. O sea, Pablo, hermano, era consciente, hermano, que día a día él lograba vencer a sí mismo. ¿Tú te has logrado vencer a ti mismo? ¿En cuántas áreas de tu vida? Tú puedes decir, ay, ahora sí soy dueño de mí mismo. ¿Sabe quién es dueño de sí mismo? Dueño de sí mismo es aquel que logra vencer sus bajos instintos. Ese es dueño de sí mismo. Que logra vencer sus flaquezas, sus debilidades. Ese es dueño de sí mismo. ¿Me explico? Amén. Ese es dueño de sí mismo. ¿Por qué? Porque obedece a la voz del Señor y no a su propio instinto, no a su propia debilidad. Y eso, hermano, es una lucha que tú tienes que experimentarla. Y una vez que ya pruebas victoria en cierta área de tu vida, vienen otras. El Señor comienza a desnudar tu corazón y te hace ver, mira, venciste esto, ahora te toca vencer esto. Y cada vez más, mientras más desnudas, porque Dios es así. Dios jamás va a hacer que tú puedas vencer las tinieblas de afuera si no logras vencer las tinieblas que tú tienes dentro. O sea, Dios desnuda nuestro corazón y nos hace ver nuestras propias tinieblas, nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Y se dice, vamos a darle muerte a eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Tú me amas? Vas a guardar mi palabra. Y vas a hacer lo que yo te digo. Tú dices, está bien, Señor. O sea, vivir de acuerdo con Dios es caminar con Él. Es ser amigo de Dios. Y tú logras vencerte a ti mismo. ¿Pero por qué? Porque en los momentos de debilidad, de flaqueza, tú clamas, tú gimes, tú te humillas. Tú dices, Señor, no me suelte, no me dejes caer. El salmista decía, no dejes, Señor, que mi corazón se incline a lo malo. Esa oración que hacemos nosotros. ¿Ah? Tenemos que orar de esa manera. Si no oramos así, ¿cuándo vamos a vencernos a nosotros mismos? ¿Cuándo? Por eso es que es importante, al que primero que tenemos que lograr vencer es a nosotros mismos. Estar juntamente con Cristo crucificado. Eso. Y eso, hermano, es algo que... Hay pecados que antes te molestaban. Ahora ya no te pueden molestar. ¿Sabe por qué? Porque le diste muerte. Antes te inquietaban, te ponían como que ese bicho salía así y te ponías inquieto. Ahora, a medida que vas venciéndote a ti mismo y vas muriendo el pecado, eso ya no te hace nada. ¿Por qué? Porque estás probando victoria sobre el pecado, dándole muerte a la vida de pecado. Y ese es el primer paso. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después dice, tome su cruz. Y después dice, sígame. 3 pasos. Negarse, tomar la cruz y después seguirlo. O sea, yo no puedo decir, yo estoy siguiendo al Señor, pero la cruz no la quiero. La cruz, no. Y negarme a mí mismo, peor. ¡Ay, Señor! Peor. No. Es el orden. Primero tienes que aprender a negarte. Y cuando te estás aprendiendo a negar a ti mismo, el segundo paso es que estás aceptando la cruz. Y el tercer paso, ahí es que empiezas a seguirlo. Y entonces vas a experimentar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la otra mitad del versículo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ahí hay 2 cosas. ¿Qué significa vivir en la fe de Jesucristo? Ahí Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Eso significa dependencia. O sea, tú aprendes a depender de Dios. Y eso significa sumisión. O sea, tú aprendes a ser un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Amén. Pero si no has aprendido a negarte, a coger la cruz y a seguirlo, no vas a estar ni sumiso ni aprendiendo a depender de Él. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Por lo tanto, son pasos que llevan un orden para darle muerte a la vida de pecado. A la vida de pecado, hermano. A veces muchos se ríen, ¿no? Y yo me miro al espejo y digo, tienes que morir.
Y dice, ¿qué estás haciendo? Me estoy ministrando a mí mismo. Y dale, no, tienes que morir tú. Tienes que vivir es Cristo. Bueno, hermano, es una realidad. A veces dice, no, estás jugando. No, no, lo estoy diciendo en serio. Cuando me veo a mí mismo, digo, no, no tienes que vivir tú, sino Cristo tiene que vivir. Amén. Entonces, esto es importante, hermano, si yo me quiero reproducir en otros. Es que otros tienen que ver que yo sí le he dado muerte a la vida de pecado. O sea, yo tengo una vida rendida completamente al Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Hasta qué % de tu vida tú se la has rendido a Dios? ¿El 40%? ¿El 50%? ¿El 70%? ¿El 80%? O sea, una vida rendida completa a Dios. ¿Hasta qué punto tú has logrado hacerlo? ¿Hasta qué punto? Si yo te digo, a ver, Julio, tu vida está rendida hacia el Señor, según tú, ¿hacia qué tanto %? ¿Tú qué dirías? Yo he logrado rendir mi vida al Señor el 60%, el 70%. Últimos 3 años, y usted es testigo de que hemos estado perseverando. Mire, para responder esta pregunta, estudiémonos con este versículo. Ahí en Romanos 6:2. Romanos 6:2. Ahí mismo estaba en el capítulo. 6:2. Sí, Romanos 6:2. Para responder, porque en la medida que yo muero al pecado, en esa misma medida yo me rindo a Cristo. O sea, 6:2. Sí, 6:2. Leo. Sí, léelo. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te das cuenta que hace una pregunta ahí? ¿Cómo viviremos aún en él? Refiriéndose a quién él. ¿Ah? Al pecado. Entonces yo tengo que hacerme un análisis a mi vida. ¿Cuánto yo le he dado muerte al pecado en mi vida para yo poder decir, ya no vivo en el pecado, ahora vivo en Cristo? Porque en la medida que yo le doy muerte al pecado en mi vida, en esa misma medida yo me estoy rindiendo a Dios. ¿Me explico, hermano? O sea, es una balanza que no se equivoca. Si tú le estás dando muerte al pecado en tu vida, el 40%, será ese 40% que te estás rindiendo a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la medida que yo le estoy dando muerte al pecado, en esa misma medida, yo me estoy rindiendo a Dios. ¿Ya? Y es importante eso, porque dándole muerte al pecado, se verá el fruto después de mi vida para yo multiplicarme en otro y poder vivir la palabra. Amén. Porque no se trata de conocer Biblia, se trata de vivir Biblia. Por eso dice ahí, vuelva a leer el versículo 11 de Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde es que yo tengo que verme ahora? En Cristo. ¿Dónde es que yo tengo que aprender a vivir ahora? En Cristo. Y por eso que le hice la pregunta antes, en esta semana, ¿cuántos han logrado vivir a Cristo? ¿A qué medida? ¿Han logrado vivir, verse en Cristo? De eso se trata, hermano. Igual sigue siendo una lucha. Amén. Diaria, porque también puede ser mal interpretado. Esta semana me hizo una pregunta una persona, ¿no? Me dice... Habla un poquito más fuerte para que lo me dice, Julio, yo voy a la iglesia, van que los miércoles, dice, al culto de adoración. Me dice, yo voy a la iglesia, hago eso, pero siempre me salen problemas, aunque yo no quiera, peco, me enojo, o a veces me discuto en el trabajo o algo. Le digo, es que porque vayas a la iglesia no quiere decir que vas a ser perfecta ni vas a dejar de pecar, porque es una lucha constante. Y yo siempre a todos le digo que, aunque usted como pastor me recuerde esa prédica que dio, dice, usted todos los días se levanta matando a su viejo yo, ¿no? Porque a veces la gente malinterpreta de que cuando uno va a la iglesia es puro, es sin pecado, es santo,
es aquí y es allá. Hablábamos ahorita antes de entrar, que estábamos ahí esperándolo, que mucha gente está muy equivocada y por eso se alejan o no quieren venir a la iglesia. Como hoy invité a un muchacho a la iglesia también y me respondió rápido, no, yo a la iglesia no voy, yo creo en Dios, y empezó a criticar la iglesia, y también le doy la razón porque muchas veces en la iglesia da ese perfil para que la gente tome esa decisión, pero al final la decisión es personal. Claro. Porque si aquel es santo, no es santo, si es santo va a ser salvo, si es pecador no va a ser salvo, pero al final cuando lo llamen a uno personalmente, es uno mismo que va a rendir cuenta y va a alcanzar o no la salvación. Pero también es de aclararle a las personas que no porque va a la iglesia va a ser una persona sin mancha de pecado. Es una lucha, porque lo que uno tiene que tener y pedirle ante todo a Dios es fortaleza espiritual. Amén. Ahora, mire, hermano, una cosa que quiero que se las graben en su corazón es que el principio del pecado siempre estará en todo cristiano, el principio del pecado. Pero otra cosa es vivir en el pecado. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en todos nosotros los cristianos hay este principio de pecado. Quiere decir, este instinto pecaminoso, esta inclinación a lo malo. ¿Me explico? Que es la semilla que Satanás sembró en la raza humana, que se llama La concupiscencia es el principio del pecado. Pero en Cristo Jesús ahora ya no gobierna ese principio de pecado, porque ese principio es el rey que gobernaba nuestra vida antes. Ahora en Cristo tenemos una nueva ley de vida, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, aunque si está el principio, está, pero no gobierna, no manda. ¿Me explico, hermano? Por lo tanto, en Cristo Jesús, por eso Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. O sea, le están dando muerte a ese principio de pecado. ¿Me estoy explicando? Le están dando muerte a esos deseos, a esos instintos pecaminosos. O sea, se enseñorea la vida de Cristo sobre estos principios de pecado en el cristiano. Y ya el cristiano no es gobernado por el pecado. ¿Me he explicado, hermano? Por lo tanto, y de esa manera es que yo aprendo a rendirme a Dios. En la medida que yo me rindo, es en esa medida que yo le doy muerte a mi pecado, a mi propio pecado. ¿Me explico? Entonces es algo personal. Por eso es que Pablo habla individualmente, dice, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Ahora viene la pregunta. ¿Has crucificado tu carne con tus pasiones y deseos? ¿Le está dando muerte? Entonces ahí es que, no, si yo soy de Cristo, yo estoy probando victoria sobre el pecado. ¿Quién es de Cristo de verdad? Logra vencerse a sí mismo. ¿Me estoy explicando, hermano? Y entonces para eso practica ¿qué? La negación, el negarse a sí mismo. Y entonces, en la medida que usted va muriendo a su ego, a su yo, a su vida de pecado, usted va a poder reproducirse en otros. ¿Por qué? Porque será Cristo que está comenzando. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. ¿Sí? Una de dos. El cristiano aprende a menguar, a tener una vida siempre menguante. Menguante a la vida de pecado, menguante al ego, menguante. Pero Cristo en vez va creciendo. O sea, el viejo, cuando en Romanos 7 habla de los dos yo, habla del yo pecaminoso y del yo que ama a Dios. Entonces, el uno tiene que ir menguando y el otro tiene que ir creciendo. Y aprendemos a conocernos. ¿Cuándo usted ha logrado conocerse a usted mismo? Porque a la medida que usted aprende a conocerse a usted mismo, usted está aprendiendo a conocer a Dios. En esa misma medida. ¿Por qué? Porque el Señor desnuda su corazón y le hace ver, mira, tú eres. Yo creo que esto también lo hace conocerse a uno mismo.
Claro, es que Cristo, Dios usa su palabra para mostrarnos a nosotros claramente, hermano. A ver, uno me busca Romanos 6:6, otro me busca Romanos 8:36 y otro me busca 2 Corintios 4:11. Y ahí, sí. A ver, ¿qué dice Romanos 6:6, David? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Mire, esta es una operación. Esa es una operación personal, individual, que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Para qué dice darle muerte a quién? Al viejo hombre. Al viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. O sea, el cristiano, el genuino cristiano, el verdadero cristiano, tiene esta experiencia de morir con Cristo, ser sepelido con Cristo, o sea, ser sepultado con Cristo. Y también la experiencia de resucitar con Cristo a vida nueva. O sea, es una experiencia espiritual en la que el cristiano dice, yo he experimentado. Pero ¿por qué? Ahora, pastor, ¿cómo se experimenta eso? Es porque por la fe Dios te hace ver tu miseria. Tu miseria que llevó a Cristo a la cruz. Y te hace sentir dolor por tu pecado. Y tú lloras, porque por la fe tú logras ver muriendo a Cristo en la cruz por tu pecado. ¿Y tú qué haces? Coges ese viejo hombre y lo llevas a la cruz. Y le dices, Cristo, o sea, Cristo lo que hizo fue una operación espiritual en la cruz. ¿Me está siguiendo? Cristo hizo una operación espiritual, igual como Adán. Adán cuando pecó, en él pecamos todos. Porque nuestro padre natural es Adán. Y nosotros vivíamos en ese tiempo, cuando Adán pecó. Pero pecamos en él. Hablando en términos espirituales, pecamos en él. Ahora Cristo vino y hizo una operación al contrario. Nosotros vivíamos cuando Cristo fue a la cruz. No veníamos a la existencia tampoco. Pero, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Así como en Adán pecamos todos, ahora en la muerte de Cristo, Él cogió ese viejo hombre de pecado y le dio muerte en la cruz. O sea, Dios logró matar al viejo hombre llevándolo a la cruz por Cristo. ¿Me estoy explicando? Y yo tengo que ver esa operación, y cuando la logro ver, entonces pruebo esta miseria, este dolor, y voy a la cruz y dejo ahí a ese viejo hombre. Y comienzo a odiar el pecado, porque mire que el pecado es tan terrible. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto y morir en una cruz? Por el pecado. Entonces, cuando el pecado viene a tu vida y golpea tu corazón y te dice, déjame pecar, préstame tu mente, tus ojos, tus manos, tus pies, déjame. Tú dices, no. Porque lo que llevó a la cruz, a ese sufrimiento, Jesús, fue el pecado. Yo no te voy a prestar mi mente, mis ojos, mis manos. Entonces tú, me explico, en esa operación espiritual tú logras odiar el pecado, vencer el pecado. Y tú te niegas al pecado y tú dices, no. Y pruebas ese principio de negación. Luchas y tú dices, no. Y el pecado te quiere enamorar, conquistar y tú dices, no. No te dejas enamorar del pecado ya, sino que porque ahora vives enamorado de Cristo. ¿Me explico, hermano? Entonces, esta operación, ahora, ¿quién tiene Romanos 8:36? El otro que dije que Romanos 8:36. Ya lo tienen, léalo. Lo leo yo. A ver. Como está escrito, por causa de ti somos muertos por el tiempo. Todo el tiempo. Contados como ovejas de matadero. Pablo, mire, Pablo escribe con respecto al amor que ahora él probaba por Cristo. Y él decía así, como está que por causa de ti somos muertos. O sea, él no tenía ya como miedo a la muerte. Pablo había entendido que la muerte para el cristiano no es una pérdida, es una ganancia.
Entonces él estaba dispuesto hasta morir. Por eso él no le temía a la cárcel, no le temía a las piedras, a la acusación, a nada. Y dice, por causa de ti. O sea, si no es por causa del Señor, no te atrevas a hacer algo. Porque si no eres movido por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, no lo hagas. No, para que me vean, que soy más fuerte. No, eso no sirve. Dios conoce el corazón. Entonces Pablo sabía que él era movido por el Espíritu, por la gracia, y él estaba dispuesto hasta morir por causa del Evangelio. Y el último versículo, 2 Corintios 4:11. El que habíamos leído primero. Sí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuánto de la vida de Jesús se está manifestando en nuestra carne mortal? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuánto de la vida de Jesús se está manifestando en nuestra carne mortal? ¿Cuánto? Que yo pueda decir con toda seguridad, de la vida de Cristo en mi carne mortal se está manifestando en esto, en esto y en esto. ¿Cuánta paciencia del Señor se está manifestando en tu vida? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto perdón? Porque el Señor perdonó. El Señor era un hombre rico en dar perdón. Amén. ¿Cuánto del perdón de Dios se está manifestando en tu vida? Amén. ¿Cuánto de la santidad de Cristo se está manifestando en nosotros? Y entonces, ve con quién nosotros tenemos que medirnos. Con Cristo. Porque es fácil medirse con otro, ¿no? Yo soy mejor que ese. Y ahí caes en el engaño del orgullo. Amén. O si no te mides con otro que te ve, él es superior a ti, tú dices, ay, me siento inferior. Y no. Para no caer en ese engaño, tenemos que siempre medirnos con Cristo. Amén. Bueno, entonces, con esto cerramos. Entonces, tenemos que aprender a vivir para Dios. Tenemos que aprender. Entonces, no voy a aprender a vivir para Dios, sino aprendo primero a darle muerte a la vida de pecado, a rendirme a Dios. Lucas 20:38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Mire que Dios no es Dios de... ¿Y de qué habla eso? De comunión. De comunión, hermano. O sea, yo tengo que ser consciente que el que me he unido al Señor ahora tengo su vida. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y ahí llegamos a la conclusión. Aprender a vivir para Dios, hermano. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la palabra clave, ¿cuál es? Señor. O sea, yo no voy a aprender a vivir para Dios si no aprendo a vivir en Cristo. Es imposible. Yo no puedo decir, yo estoy conociendo a Dios si no estoy conociendo a Cristo y viviendo en Cristo. Y 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener este versículo, aprendámoslo de memoria. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ese es un versículo clave, hermano. Y por todos murió. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, la vida cristiana no consiste en nosotros. La vida cristiana consiste en Cristo. No, o sea, no se trata la vida cristiana de nuestra propia vida, sino de la vida de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Amén. Entonces, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre la lección? ¿Cuál es la clave para yo poderme reproducir y hacer otro discípulo? Morir a mi propia vida. Amén. ¿Está claro? Morir a mi propia vida. Y para eso yo tengo que aprender a rendirme a Dios. Y en la medida que me rindo a Dios, en esa misma medida le doy muerte a la vida de pecado. Y entonces aprendo a vivir para Dios.
Vamos a poner el pie.